voy a simular las próximas 10 temporadas de la carrera del Tigriño en FC 24. Vitor Roque llegó al FC Barcelona como una de las mayores promesas del fútbol mundial, pero no está teniendo minutos con Xavi Hernández. Pero en este vídeo vamos a convertir a Vitor Roque en el mejor jugador del mundo. Tenemos ya por aquí a Vitor Roque llegando al FC Barcelona para ser presentado con su nuevo equipo. Y por aquí tenemos a Vitor Roque y efectivamente estáis viendo bien, Vitor Roque tiene la cara hecha. Y es que como veis tiene tan solo 18 añitos, 76 de media. Y obviamente en el FC Barcelona lo va a tener complicado porque está Robert Lewandowski. Pero el Barcelona se ha gastado 40 millones de euros en su fichaje, por lo que en esta primera temporada sí o sí se tiene que quedar en el conjunto blaugrana. Pero obviamente tiene muy poca media, así que lo que vamos a hacer va a ser ponerle un plan de entrenamiento que le mejore la finalización y la velocidad. Como en todas las carreras que simulamos, Vitor Roque va a tener unos objetivos. Y como ya sabéis, la selección brasileña no está en FC 24, pero va a tener unos objetivos muy interesantes. El primer objetivo para Vitor Roque será alcanzar los 250 goles. Otro objetivo para Vitor Roque será tener un palmarés con 15 títulos, entre los cuales deben haber 3 UEFA Champions League. Y el último objetivo será que Vitor Roque mueva un total de 250 millones entre todos sus fichajes. Por aquí tenemos la plantilla del FC Barcelona, en la que como veis Vitor Roque ahora mismo tiene muy complicado jugar. Y es que está Robert Lewandowski con 90 de media, y más aún teniendo en cuenta que en la banda también tenemos a Lamine Yamal, que por supuesto también le he puesto la cara. Y Vitor Roque, pues a ver, pues tiene carisma, ¿no? Pues vamos a ver ya cuántos goles marca Vitor Roque en la primera temporada, si es que consigue jugar algún partido. Bueno, estamos ya en el final de la primera temporada. Y lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo, vamos a ver cómo le ha ido a Vitor Roque. Y es que de momento ha subido 3 puntos de valoración, ¿vale? Está bastante bien. Ha pasado de los 76 a los 79, pero tan solo ha jugado 11 partidos y pese a eso ha conseguido marcar 2 goles. Y es que el FC Barcelona ha hecho una liga impresionante, 94 puntazos para ganar la Liga eSport. Pero es que además de la liga también ha ganado la Supercopa de España. Y esos han sido los únicos títulos que ha conseguido Vitor Roque, porque la Champions League ha caído en los cuartos de final contra el Arsenal en penalti, por lo que le apuntamos 2 goles y 2 títulos en la primera temporada a Vitor Roque. Pero es que Vitor Roque no puede más con esta situación. Apenas ha jugado partidos en esta temporada y le ha comunicado a Xavi Hernández que se quiere marchar del FC Barcelona. Y Xavi lo ha aceptado. ¿Pero qué hace Xavi dejando marchar a una futura estrella como Vitor Roque? Pues efectivamente Vitor Roque va a tener que abandonar el FC Barcelona, pero tan solo tiene 79 puntos de media, por lo que necesita un equipo donde pueda tener muchos minutos. Y es que efectivamente Vitor Roque se va a marchar al Girona, y es que llega para sustituir al ucraniano Artem Dovbyk, y que obviamente con tantas ofertas ha abandonado el Girona. Tenemos ya por aquí a Vitor Roque en el Girona, y es que efectivamente va a llevar el 9 que ha dejado el ucraniano Artem Dovbyk. Colocamos por aquí a Vitor Roque, y es que este es el equipo en el que va a jugar el brasileño, y la verdad que yo creo que el Girona tiene muy buen equipo, y este fichaje que ha hecho el Girona me parece una locura, el equipo que tiene el Girona. Obviamente aquí en el FC 24 el Girona no ha clasificado a la Champions, así que estaría muy bonito que Vitor Roque metiera este Girona en Europa. Así que nos vamos hasta la mitad de la temporada para ver si Vitor Roque está siendo importante. Estamos ya a la mitad de la temporada y estáis viendo bien, Vitor Roque está nominado al premio del jugador de mes de diciembre. Vitor Roque ya se ha llevado un premio al jugador del mes, y es que las actuaciones de Vitor Roque están siendo increíbles, y de hecho el Atlético de Madrid ya viene a por Vitor Roque, pero de momento Vitor Roque está en el Girona. Y es que por aquí lo tenemos, pero ¿qué estás haciendo, Vitor Roque? En tan solo media temporada ha subido a 84 puntos de valoración, 4 puntazos que de momento mantienen al Girona en puestos europeos en esa sexta plaza, y de momento están en los cuartos de final de la Copa del Rey. Así que vamos hasta el final de la temporada. Ahora sí, gente, estamos en el final de la segunda temporada, y por aquí tenemos al Girona. Se ha quedado en séptima posición, y vamos a ver si ha entrado en la Conference League. Bueno, esto es increíble. Si ganaba uno del top 6 la Copa del Rey, el Girona se metía, pero es que ha ganado la Copa del Rey, algo totalmente imposible, y obviamente esto le da acceso a la Europa League. Y es que Vitor Roque ha estado increíble, ha marcado 17 goles y ha dado 6 asistencias. Como ya hemos visto, Vitor Roque tiene ofertas de grandes equipos de Europa, pero es que esta temporada tan increíble con el Girona han convencido a Vitor Roque para continuar otra temporada más en el Girona. Estamos ya en la segunda temporada, donde el Girona va a debutar en Europa por primera vez en su historia, para lo cual se ha reforzado fichando a un defensa para que Vitor Roque pueda tener un buen equipo para triunfar. Se ha puesto el objetivo de llegar a los 20 goles en una temporada. Nos vamos ya hasta el final de la tercera temporada. De momento tenemos que ha sido el máximo goleador y no ha llegado a la veintena de goles, se ha quedado muy cerca con 18 goles y 5 asistencias, pero es que ha llegado a 90 de valoración con tan solo 21 añitos, con un valor de mercado de 150 millones de euros.
Y es que ya lo decíamos, Vitor Roque necesitaba minutos. Y vamos a ver cómo ha quedado el Girona. Bueno, esto es increíble. No me lo puedo creer. Vitor Roque ha metido por primera vez en su historia al Girona en la UEFA Champions League. En la Copa del Rey no ha llegado muy lejos y es que ha caído en la primera ronda. Pero es que obviamente ha jugado la Europa League. Un Girona que ha pasado segundo de grupo y que ha caído derrotado 5-3 contra el Atalanta. Pero es que la temporada de Vitor Roque ha sido todo un éxito. Pero ha llegado el momento del cambio. Después de 2 temporadas en las que ha marcado 35 goles y ha dado 11 asistencias, y ha conseguido un título, esa Copa del Rey. Pero no se va a ir al Atlético de Madrid, sino que se va a marchar a Italia para ser el mejor jugador de la Serie A, marchándose a la Juventus de Turín, que vienen de quedar en cuarta posición en Liga y de perder la final de la Europa League. Y es que ya tenemos por aquí a Vitor Roque siendo presentado con su nuevo equipo. Y es que atentos a la competencia que va a tener. Tenemos a Moise Kean, a Dusan Vlahovic, a Matías Arezzo y a Ferguson en la delantera. Pero Vitor Roque obviamente viene para ser titular en una Juventus que tiene este pedazo de equipazo, que yo creo que con el fichaje de Vitor Roque la Juventus puede optar a todos los títulos posibles. Así que vamos a simular esta primera temporada en Italia. Pues vamos a ver cómo le ha ido a Vitor Roque. Y es que de momento vemos que no ha subido ningún punto de media, pero es que los números de Vitor Roque, pese a tener 99 de finalización, son números muy decepcionantes. Tan solo 15 goles y 4 asistencias. Y es que tenemos que eso no ha sido suficiente para la Juventus, que se ha quedado a tan solo un punto del Milan, por lo que no ha habido ningún título, porque la Juventus ha caído eliminada en los octavos de final contra el Liverpool. La Juventus había gastado 150 millones de euros en Vitor Roque y de cara a la segunda temporada le han puesto una condición para poder renovar su contrato, y era mínimo llegar a esos 20 goles, y que si no lo hace en esta temporada tendrá que marcharse de la Juventus. Y hombre, es que con este equipazo es normal que le exijan mucho a Vitor Roque. ¿Lo habrá conseguido Vitor Roque? Y es que tenemos el primer título de la Juventus, y es que se ha llevado a la Serie A por tan solo 2 puntos de diferencia, pero es que se ha llevado la Supercopa contra el AC Milan y la Copa Italiana contra la Roma, por lo que en esta temporada Vitor Roque ha hecho un triplete. Pero eso sí, la Juventus ha hecho el ridículo en Europa, cayendo contra el equipo holandés, el Twente, y esta vez sí, ha hecho un temporadón marcando 28 goles, pero Vitor Roque quería ganar ya la UEFA Champions League, por lo que va a abandonar la Juventus con un total de 43 goles y 11 asistencias, y esos 3 títulos que ha conseguido en la última temporada, para marcharse al Atlético de Madrid, después de varios intentos en los últimos años del Atlético de Madrid. Y es que el Atlético de Madrid viene de ganar la UEFA Champions League. Pues ya tenemos aquí a Vitor Roque siendo presentado por su nuevo equipo, y efectivamente tenemos nuevamente a Artem Dovbyk. Vitor Roque viene al Atlético de Madrid para sustituir nuevamente a Artem Dovbyk, y este es el equipo del Atlético de Madrid, que tiene una muy buena defensa. Tenemos un título por aquí, y es que Vitor Roque puede ganar su primer título nada más llegar al Atlético de Madrid, y vamos a simular el partido para ver si se lleva su primer título. Y ahí lo tenemos, el Atlético de Madrid gana 1-0 para darle el primer título a Vitor Roque, y vamos a simular la primera temporada de Tigriño en el Atlético de Madrid. Bueno gente, esta carrera está siendo surrealista. ¿Habéis visto bien? Estamos en la final de la UEFA Champions League, después de haber eliminado al Real Madrid, y Vitor Roque, que además es el capitán de este Atlético de Madrid, puede ganar su primera Champions. Y ahí lo tenemos, 3-2 en un partido en el que Vitor Roque efectivamente ha marcado para llevarse su segundo título esta temporada. Vamos a ver el resto de títulos. Tenemos que en la Liga no ha podido ser, nos hemos quedado bastante lejos del Barcelona. La Supercopa de España hemos perdido en la final, y la Copa del Rey, el Atlético de Madrid ha caído en las semifinales, por lo que doblete de títulos para este Atlético de Madrid, para un Vitor Roque que sin duda ha hecho su mejor temporada, 24 goles y 13 asistencias, y con un valor de mercado que supera ya los 200 millones de euros. Después de ganar la UEFA Champions League y esa Supercopa de Europa, el Cholo Simeone se ha reunido con Vitor Roque para decirle que el objetivo esta temporada pasa por intentar ganar la Liga EA Sports. Además de eso, recordamos que tenemos la Supercopa de Europa por haber ganado la Champions. Bueno, y nos vamos al final de la temporada, y esto está siendo histórico, gente. Tercera final de la UEFA Champions League consecutiva para este Atlético de Madrid, y segunda para Tigriño, en este caso contra su ex equipo. Y yo no me puedo aguantar ya más. Vamos a simular este partido. Tigriño se puede llevar otra Champions League. No me lo puedo creer. Cae derrotado el Atlético de Madrid, y no nos vamos a poder llevar esa Champions League, pero sí que nos hemos llevado esta Liga EA Sports y esa Supercopa de Europa del principio de la temporada. Temporada muy buena para Vitor Roque, que ha marcado 23 goles y ha repartido 15 asistencias. Pero Vitor Roque iba a cambiar de equipo, y ese equipo viene de Inglaterra, es el Arsenal, un equipo que lleva 3 temporadas sin
fin entrar en Europa y que obviamente quieren a Vitor Roque para que sea la estrella del equipo. Tenemos ya por aquí la plantilla del Arsenal. Tenemos un equipo con el que yo creo que se pueden hacer cosas y obviamente paso a paso. El primer paso es meterse en la Champions y vamos a ver si podemos pelear algún título con este equipo. Llegamos ya al final de la primera temporada en el Arsenal. ¿Cómo que el Arsenal ha perdido la Europa League? Vale, ya lo entiendo, gente. Se ve que el Arsenal ganó una copa en la pasada temporada, por lo que en esta temporada hemos jugado la Europa League. Pero vamos a lo que nos interesa, la Premier League. Vale, ahí lo tenemos. El Arsenal ha vuelto a entrar en la UEFA Champions League en una temporada sin títulos para Vitor Roque, pero que ha sido el máximo goleador del Arsenal con 31 goles y 9 asistencias. Nos vamos a la segunda temporada en el Arsenal y vamos a ver si hemos entrado en la Champions. Y ahí lo tenemos, de nuevo cuarta posición, pero esta vez nos llevamos un título que es la Emirates FA Cup. Y en la UEFA Champions League, efectivamente aquí lo tenemos, el Arsenal ha llegado a la final. Simulamos la final y ahí lo tenemos, ganamos 2-0 en una temporada en la que ha subido hasta los 96 de valoración y que ha marcado 31 goles y ha repartido 12 asistencias. De nuevo, gran temporada para Vitor Roque. Nos vamos ya a la tercera temporada y es que recordemos que tenemos dos objetivos por cumplir. Tenemos el objetivo de las 3 Champions League y el objetivo de conseguir 15 títulos, para lo cual tendríamos que conseguir 4 títulos esta temporada. Pues estamos ya en el final de la última temporada y como veis no hay final de la UEFA Champions League y es que hemos caído contra el Inter de Milán en los cuartos de final, pero sí que hemos ganado la Supercopa de Europa, la Community Shield y efectivamente el Arsenal por fin ha vuelto a ganar la Premier League de la mano de Tigriño. Y es que con este triplete Vitor Roque ha cumplido el objetivo de conseguir los 15 títulos, pero no ha conseguido el objetivo de la Champions y el objetivo de los goles tampoco. Ahí tenemos que ha conseguido 22 goles y 11 asistencias, superando los 200 pero sin llegar a los 250. Pero yo creo que ha sido una gran temporada y una gran carrera de Vitor Roque. Espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis dejar vuestro like y vuestra suscripción y dejarme en los comentarios qué os ha parecido la carrera de Tigriño.